El viejo Julián cumplía 82 años aquella tarde. En la mesa del comedor había apenas un pastel sencillo con 2 velas torcidas, compradas por él mismo en la tienda de la esquina. Había puesto la mesa con esmero, como si esperara una fiesta, aunque en el fondo sabía que no habría música ni abrazos. Solo esperaba a sus hijos. La puerta se abrió con un chirrido y apareció Ernesto, su hijo mayor, trajeado como siempre, con el celular en la mano y cara de fastidio. Detrás entró Mariana, la hija, perfumada y elegante, mirando con desprecio los muebles viejos del comedor. Ninguno traía regalos, ni flores, ni siquiera una botella de vino barato. ¿Y esto es la celebración?, rió Ernesto, dejando caer su saco sobre la silla sin mirarlo a los ojos. Papá, de verdad, qué pena. Una torta de panadería y nada más. Mariana agregó con una sonrisa torcida. Con lo poco que ganas de pensión, bastante es que haya torta. Mejor agradece que vinimos, porque no tenemos tiempo para perder en estas tonterías. Julián bajó la mirada hacia el pastel. Sus manos temblaban un poco, no tanto por la edad como por la humillación que sentía clavándose como espinas en el pecho. Yo solo quería que estuviéramos juntos, murmuró con voz ronca, casi inaudible. Ernesto soltó una carcajada amarga. ¿Juntos? ¿Para qué? Si nunca supiste darnos nada. Te pasaste la vida en las minas, y al final, ¿qué conseguiste? Nada. Ni una casa decente, ni un futuro para nosotros. Solo deudas y miserias. Las palabras retumbaron en la habitación como martillazos. Mariana se cruzó de brazos, asentía en silencio, y luego soltó. Es cierto, mira a los padres de nuestros amigos. Todos dejaron herencias, negocios, terrenos. ¿Y tú? Nada más que historias viejas y facturas sin pagar. A veces me da vergüenza decir que eres mi padre. Julián tragó saliva. Sintió que la garganta se le cerraba, pero no derramó una lágrima. En su rostro se dibujó un gesto sereno, aunque en sus ojos, oscuros y profundos, brilló un destello extraño, como de acero oculto bajo el polvo. Los hijos no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados en lanzar dardos de desprecio. Ernesto levantó la voz, casi gritándole. Deberías estar en un asilo, viejo. Allí por lo menos alguien te cuidaría. Porque con nosotros ya no pintas nada. Eres un estorbo en nuestras vidas. Un silencio denso cayó sobre la mesa. El tic-tac del reloj de pared fue lo único que se escuchó durante unos segundos. Julián respiró hondo, tomó con calma un trozo de pastel y lo llevó a la boca, como si no hubiera oído nada. Esa calma incomodó a Mariana, que chasqueó la lengua y miró a su hermano con fastidio. ¿Ves? Ni siquiera se defiende. Es como si ya estuviera muerto en vida. Ernesto se levantó de la silla, encendió un cigarrillo y, sin pedir permiso, caminó hacia la ventana. El humo llenó la habitación. Viejo, entiéndelo. Ya no tienes nada que decir ni que dar. Mejor acepta tu realidad. Julián permaneció en silencio. Masticó lentamente, miró a sus hijos y esbozó una ligera sonrisa, casi imperceptible. No era una sonrisa de resignación, sino de alguien que guarda un secreto demasiado grande para compartirlo en ese instante. Mariana recogió su bolso y anunció con frialdad. Nos vamos. Tengo una cena más importante. Ernesto apagó el cigarrillo en un plato vacío y se despidió con un gesto seco, sin abrazar a su padre. Cuídate, viejo, y piensa en lo que te dijimos. La puerta se cerró de golpe. El eco resonó en la casa silenciosa. Julián quedó solo, frente al pastel casi intacto, con las velas apagadas y la sala impregnada de humo barato. Cerró los ojos, respiró hondo y apoyó la mano sobre la mesa. La piel arrugada, curtida por años de trabajo, temblaba apenas, pero en ese temblor había fuerza contenida.
creen que no tengo nada», murmuró en voz baja, como hablando consigo mismo. Una chispa de decisión brilló en su mirada. Ya verán lo que significa subestimar a su propio padre. La noche había caído sobre el barrio cuando Julián apagó la luz del comedor. La casa quedó en penumbras, apenas iluminada por un viejo farol que colgaba en la calle. Subió despacio las escaleras de madera que crujían bajo su peso, con la torta intacta aún en la mesa. En su cuarto abrió un baúl de madera gastada, un baúl que nadie tocaba desde hacía décadas. Adentro había fotografías amarillentas, una medalla oxidada y varios sobres atados con una cuerda vieja. Julián los acarició con dedos temblorosos, como quien toca un tesoro oculto. Mientras hojeaba esos papeles, su memoria lo llevó atrás en el tiempo, hasta los años de juventud. Había trabajado toda su vida en la mina de carbón. El turno empezaba antes de que saliera el sol y terminaba ya de noche, con el rostro cubierto de hollín. Muchos compañeros habían muerto bajo tierra, atrapados en derrumbes o devorados por la enfermedad de los pulmones. Julián había sobrevivido gracias a su disciplina y a una suerte que nunca presumió. En los 90, cuando el país se derrumbaba en crisis y la inflación devoraba los ahorros, él había hecho algo que pocos sabían. 3 de sus mejores amigos de juventud: Ramírez, un soñador que quería abrir una fábrica; Gutiérrez, un comerciante de barrio con aspiraciones grandes; y Salcedo, un hombre hábil para los números, llegaron a pedirle ayuda. Estaban desesperados, los bancos les cerraban las puertas, y sin dinero sus proyectos morirían. Julián, que había guardado durante años lo poco que ganaba, aceptó sin dudar. Les prestó el equivalente a una fortuna en aquella época. No pidió intereses, no exigió garantías. Solo una condición: la palabra de un hombre. Y para recordarlo, ellos firmaron simples hojas con sus nombres, escritas a mano, casi simbólicas. «Amigo, si logramos salir adelante, nunca olvidaremos lo que hiciste», le dijo Ramírez, con los ojos humedecidos aquella tarde. Julián sonrió, confiando. Él no buscaba enriquecerse. Lo movía a algo más profundo: la lealtad, la amistad, la fe en que los tiempos podían mejorar si se ayudaban unos a otros. Los años pasaron. Sus amigos crecieron, prosperaron. Ramírez levantó una industria de alimentos que hoy exportaba a medio continente. Gutiérrez se convirtió en dueño de una cadena de supermercados. Y Salcedo, con su olfato para las finanzas, llegó a dirigir uno de los bancos más importantes del país. Todos agradecieron alguna vez en privado, pero la vida los separó. Mientras tanto, Julián siguió en la mina hasta jubilarse. No se quejaba, para él el trabajo era honra. Con lo que ganaba, alimentó a Ernesto y Mariana, aunque nunca alcanzaba para lujos. El sacrificio fue silencioso, pero real. Lo que sus hijos jamás supieron era que el viejo jamás perdió aquellas hojas firmadas. Las guardaba como reliquias, envueltas en una carpeta de cuero. Y con el tiempo, cada una de esas promesas se había transformado en algo mucho más grande. Un compromiso moral que sus amigos aún respetaban. De repente, un recuerdo lo golpeó como un trueno. La última conversación con Ernesto en la tarde. «Solo dejaste deudas y miserias». Julián apretó el papel en su mano y murmuró: «Deudas. Ellos creen que todo fueron deudas. Si supieran quién es realmente su padre». Se dejó caer en la cama, pero no podía dormir. Cerraba los ojos y veía a sus hijos de niños jugando en el patio, corriendo tras una pelota vieja. Recordaba cómo trabajaba dobles turnos para comprarles zapatos, cómo aguantaba el frío para que no pasaran hambre. ¿En qué momento se habían vuelto tan duros, tan ingratos?
¿Cuándo dejaron de ver a su padre como un ejemplo y empezaron a verlo como una carga? El viejo suspiró, se sentó de nuevo y prendió una lámpara. Sacó las 3 cartas firmadas y las puso sobre la mesa. Las miró una a una. Ramírez, Gutiérrez, Salcedo. Los 3 ahora eran poderosos. Los 3 le debían algo más que dinero. Le debían parte de su vida. El silencio de la noche se volvió cómplice. Julián sintió un cosquilleo en la espalda, como hacía mucho no sentía. Era la sensación de que el tiempo de la paciencia había terminado. Se levantó despacio, abrió el armario y buscó su mejor camisa, la que casi nunca usaba. La dobló con cuidado y la dejó lista sobre la silla. Mañana la vestiría. Mañana, después de tantos años, volvería a buscar a sus viejos amigos. «Ya basta de callar», susurró. «Es hora de cobrar lo que me pertenece». La mañana siguiente, Julián salió temprano a la tienda del barrio. Caminaba lento, apoyado en su bastón, saludando a los vecinos que apenas le devolvían un gesto. Compró un poco de pan duro y un paquete pequeño de café. Cuando abrió la cartera de cuero para pagar, el billete estaba arrugado, como si le pesara más que su propia vejez. Al regresar a casa, encontró a Ernesto sentado en la sala, hojeando unos papeles. El hijo no levantó la mirada cuando el viejo entró. «Papá, ¿otra vez café barato?», dijo con tono burlón. «¿No te da vergüenza? A esta edad deberías tener ahorros, no andar contando monedas». Julián dejó las bolsas sobre la mesa y no contestó. Ernesto chasqueó la lengua, frustrado por el silencio de su padre. «Mira, ayer hablaba con un socio y me dijo algo que tiene razón. Los viejos que no dejaron nada deberían ir a un hogar. Por lo menos allá no estorban». Un nudo se formó en la garganta de Julián, pero su rostro permaneció impasible. Ya estaba acostumbrado. Horas más tarde llegó Mariana. Traía puestos unos lentes oscuros y un perfume caro que impregnó toda la sala. Apenas vio la compra sobre la mesa, soltó una carcajada. «¿Pan duro otra vez? Por Dios, papá, me da vergüenza invitar a mis amigas aquí. ¿Qué pensarán si saben que vengo a visitar a un hombre que vive como mendigo?» El viejo bajó la mirada. La hija continuó, clavándole el cuchillo de sus palabras. «No sé por qué insistes en quedarte en esta casa. Vende lo poco que tienes y por lo menos vivirás en un asilo con gente de tu edad». Esa noche, mientras cenaban juntos, Ernesto tomó el plato de su padre y lo apartó con desdén. «¿Pollo otra vez? Ni siquiera sabes cocinar algo decente. Mamá al menos sabía. Tú no sirves para nada». Mariana rió suavemente, cómplice de su hermano. «Hermano, deja. Papá siempre fue así, incapaz de darnos algo mejor. Nos acostumbró a vivir con migajas». El silencio de Julián era como una pared invisible. No replicaba. Solo los observaba con esa mirada cansada, pero intensa, que ellos confundían con resignación. En realidad, detrás de esos ojos se agitaba una tormenta. Al día siguiente, Ernesto llegó de nuevo. Traía un catálogo de residencias para ancianos. «Mira, viejo, este lugar está bien. Te llevan 3 comidas al día y tienes enfermeros. Nosotros ya no podemos cargarte. No esperes más de nosotros». Julián tomó el folleto con calma. Sus manos arrugadas lo sostuvieron unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. No dijo nada. «¿Ves?», dijo Mariana entrando con tono sarcástico. «Ni siquiera responde. Es como hablar con una sombra». Los 2 hijos rieron. Julián permaneció inmóvil. Aparentaba indiferencia, pero por dentro cada palabra era una piedra más sobre su corazón. Esa tarde salió a caminar solo. Pasó frente a la mina abandonada, donde había dejado su juventud, y se detuvo un instante. Respiró hondo y murmuró para sí: «Trabajé toda mi vida para ellos, y ahora me llaman estorbo».
El viento frío le revolvió el cabello blanco. Se aferró al bastón y volvió a casa con paso firme. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, escuchó a Ernesto en la sala hablando por teléfono. «Sí, pronto venderemos la casa. Mi viejo ya está viejo del todo. No tardaremos en convencerlo». Julián cerró los ojos, fingiendo dormir. Una sonrisa leve apareció en sus labios. No era de alegría, sino de certeza. Sabía que sus hijos no tenían idea de lo que guardaba en aquel viejo baúl. «Se ríen de mí», pensó, «pero pronto aprenderán la diferencia entre un mendigo y un hombre de palabra». El domingo por la tarde, Julián se sentó en la mesa del comedor con la ilusión de compartir un almuerzo familiar. Había preparado un guiso sencillo con las pocas verduras que quedaban en la despensa. Colocó los platos con esmero, como si se tratara de una fiesta, esperando que, al menos por unas horas, reinara la paz. Cuando Ernesto llegó, lo primero que hizo fue arrugar la nariz. «¿Otra vez esa comida pobre?», dijo, dejando caer las llaves sobre la mesa. «Papá, de verdad, ya cansas. Con razón nunca tuviste éxito. Ni para cocinar sirves». Mariana entró después, revisando mensajes en su celular, sin prestarle atención al saludo de su padre. Se sentó, probó una cucharada y empujó el plato con asco. «No puedo creerlo. Ni los perros comerían esto». Julián bajó la cabeza. Su piel arrugada reflejaba la humillación, pero sus ojos seguían brillando en silencio. «Hija, hice lo que pude con lo que tenía», murmuró con voz cansada. «Siempre lo mismo», interrumpió Mariana levantando la voz. «Lo que pudiste, lo que tuviste, nunca fue suficiente. Todos nuestros amigos heredaron casas, negocios, tierras. ¿Y nosotros? ¿Qué recibimos? Un padre que apenas puede caminar y una casa vieja que se cae a pedazos». Las palabras golpearon como martillos. Ernesto se levantó y lo señaló con un dedo acusador. «Escucha bien, viejo. Eres un estorbo. Ni siquiera tu casa es digna de nosotros. Si no la vendes pronto, la venderemos nosotros». El corazón de Julián latió con fuerza. Sintió una mezcla de rabia y tristeza. Los recuerdos de noches enteras trabajando en la mina, de pulmones ardiendo por el polvo, de manos partidas por la piedra. Todo por esos dos que ahora lo despreciaban. «Yo levanté estas paredes», dijo en voz baja, casi temblando. Ernesto soltó una carcajada. «¿Y qué? Eso no vale nada. Esta casa es basura. Mejor será que firmes los papeles que traje». Sacó un sobre del maletín y lo arrojó sobre la mesa. Mariana asintió con frialdad. «Es lo mejor, papá. Vender y acabar con esta farsa de vida miserable. Con el dinero al menos pagarás un asilo. Allí estarás mejor». El silencio se hizo denso. Julián tomó el sobre, lo abrió y vio los documentos. Eran papeles de venta, listos para su firma. Su propio hijo había preparado todo para despojarlo de lo único que aún tenía a su nombre. Su mirada se endureció. El temblor de sus manos desapareció. Miró a Ernesto y a Mariana con calma, con una serenidad que les resultó inquietante. «No voy a firmar nada hoy», dijo despacio, como quien dicta una sentencia. Ernesto golpeó la mesa con el puño. «Claro que vas a firmar. ¿Qué otra cosa puedes hacer? No tienes dinero, no tienes nada. Somos nosotros los que mandamos ahora». El viejo respiró hondo y, en lugar de responder, sonrió. Una sonrisa breve, enigmática, que descolocó a ambos. Mariana frunció el ceño. «¿De qué te ríes, papá?» «De nada, hija», respondió él, levantándose con dificultad y tomando su bastón. «Solo pensaba que hay cosas que ustedes no saben». No dijo más. Caminó lentamente hacia su cuarto y cerró la puerta tras de sí. Sus hijos se miraron, desconcertados. Detrás de esa puerta, Julián se dejó caer en la silla.
El corazón le golpeaba en el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que había llegado el momento. Abrió el viejo baúl y sacó la carpeta de cuero. Acarició los documentos firmados décadas atrás por Ramírez, Gutiérrez y Salcedo. Sus labios murmuraron como un juramento. Creen que soy un estorbo, pero pronto recordarán que la palabra de un hombre vale más que cualquier herencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. La última gota había caído. El silencio había terminado. La noche se extendía silenciosa sobre la casa. Julián permanecía sentado frente al viejo baúl abierto, con la carpeta de cuero en las manos. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo en la mina, acariciaban lentamente las hojas amarillentas con las firmas de sus amigos de juventud. Por un instante cerró los ojos y escuchó las voces de Ramírez, Gutiérrez y Salcedo en aquella cantina donde habían sellado el pacto. «Julián, si algún día necesitas, estaremos aquí», había dicho Ramírez, apretándole el hombro con fuerza. «Eres más que un amigo, eres un hermano», había agregado Gutiérrez. Salcedo, con su mirada fría de contador, había firmado sin dudar. «La palabra vale más que el oro». Esas frases resonaban ahora como un eco lejano, pero cargado de poder. Julián abrió los ojos y se levantó lentamente. Caminó hasta el espejo y se observó con detenimiento. Allí estaba un anciano de cabellos blancos, espalda encorvada y manos temblorosas. Pero detrás de esas arrugas descubrió algo que sus hijos nunca vieron: determinación. Se vistió con la camisa que había dejado lista la noche anterior. La planchó con cuidado, como si cada pliegue borrara años de humillación. Sacó del armario un saco gris que apenas usaba en los funerales y lo cepilló. Se calzó los zapatos negros, gastados pero limpios, y se miró de nuevo en el espejo. «No soy un estorbo», dijo en voz baja con firmeza. «Soy Julián Herrera, y mi palabra sigue teniendo valor». Guardó la carpeta en un maletín de cuero y se sentó en la cama. Allí, bajo la tenue luz de la lámpara, trazó un plan simple pero contundente. Iría a ver a cada uno de sus amigos. No pediría favores. Solo recordaría el acuerdo que habían hecho como hombres. La madrugada lo encontró despierto, repasando una y otra vez los documentos, como si quisiera memorizar cada detalle. Cuando, finalmente, el sol asomó en el horizonte, se levantó con energía inusual. Preparó café, bebió un sorbo amargo y salió de casa. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. Caminó despacio hasta la parada del autobús. Algunos vecinos lo saludaron con indiferencia, creyendo que era otro día más en la rutina del viejo. Nadie imaginaba que aquel hombre, de paso lento y bastón gastado, llevaba en su maletín la llave para cambiar su destino. En el trayecto, su mente repasaba las humillaciones recientes, las risas de Ernesto, el desprecio de Mariana, los folletos de asilos. Cada palabra cruel se transformaba ahora en combustible. No había rabia, sino claridad. No buscaba venganza ciega, sino justicia. Al llegar a la ciudad, se dirigió directo al centro financiero, donde sabía que trabajaba Salcedo. El edificio de vidrio y acero se levantaba imponente, reflejando el sol de la mañana. Julián se quedó unos segundos observando el contraste. Él, con su bastón y su saco viejo, frente a una torre que simbolizaba poder y riqueza. Entró con paso firme. La recepcionista lo miró de arriba a abajo y arqueó una ceja. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó con un tono mecánico. Julián apoyó el maletín sobre el mostrador y respondió con calma. «Dígale al señor Salcedo que Julián Herrera ha venido a cobrar una vieja deuda». La recepcionista casi rió, convencida de que aquel anciano deliraba.
Pero al escuchar el nombre, el guardia de seguridad que estaba cerca se giró sorprendido. «¿Herrera?», murmuró. «Un momento, por favor». Minutos después, una puerta se abrió al fondo del vestíbulo. Un hombre de traje oscuro, cabello canoso y porte de ejecutivo apareció con prisa. Era Salcedo. Sus ojos, al reconocer al viejo minero, se agrandaron como si hubiera visto un fantasma. «Julián», susurró, incrédulo. «No puedo creerlo». El anciano sonrió apenas y levantó el maletín. «Han pasado muchos años, amigo. Ha llegado la hora de hablar de lo nuestro». Salcedo quedó en silencio, asintiendo lentamente, con un brillo de respeto en la mirada. Salcedo condujo a Julián hasta su despacho en el último piso. El lugar parecía otro mundo. Alfombras gruesas, paredes recubiertas de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad que cortaba la respiración. El anciano dejó el bastón apoyado junto al sillón de cuero y se sentó despacio, con la carpeta en el regazo. El banquero lo observaba con mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Han pasado... ¿qué? ¿30 años?» preguntó sirviéndose un vaso de agua con manos que temblaban apenas. 32, corrigió Julián con calma. 32 desde aquella noche en la cantina de San Pedro, cuando me pediste ayuda para arrancar tu negocio. Salcedo bajó la mirada, apretando los labios. Nunca olvidé aquel gesto, Julián. Si no fuera por ti, quizás hoy no estaría aquí. El viejo abrió el maletín y sacó la hoja amarillenta, escrita a mano, con la firma todavía visible. La colocó sobre la mesa. «Entonces sabrás por qué he venido». Salcedo tomó el papel con cuidado, como si fuera un relicario. Un suspiro escapó de su pecho. «Lo recuerdo. Pensé que jamás lo sacarías de ese baúl». «Guardé tu palabra todos estos años», respondió Julián. «No vengo a mendigar, solo quiero lo que es justo». Hubo un silencio largo, roto apenas por el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, Salcedo se levantó, rodeó el escritorio y estrechó la mano de su viejo amigo. «Tienes razón, y no soy un hombre que traicione su palabra. Mañana mismo ordenaré transferirte lo que te corresponde, con intereses». Los ojos de Julián brillaron, pero su voz se mantuvo firme. «No es solo dinero, Salcedo, es respeto. Es recordar que un minero sin traje ni fortuna también puede sostener la vida de un banquero». El hombre asintió en silencio. 2 días después, Julián se presentó en la fábrica de Ramírez. El portón de hierro estaba custodiado por guardias que, al verlo, fruncieron el ceño. «Lo siento, señor, visita solo con cita». Julián respondió tranquilo. «Díganle a Ramírez que su hermano de deuda lo espera en la puerta». Los guardias se miraron confundidos, hasta que uno habló por radio. En pocos minutos, una camioneta negra apareció y de ella bajó un hombre robusto, de cabello blanco y mirada intensa. Era Ramírez. Al ver a Julián, sus ojos se humedecieron. «¡Viejo!», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Pensé que nunca más volvería a verte». Julián correspondió al abrazo con cierta rigidez. «Tú me pediste que confiara en ti. Yo cumplí. Ha llegado el momento de que cumplas tú». Ramírez se quedó en silencio. Señaló a los guardias que se retiraran y condujo al anciano a su oficina. Una vez solos, el empresario se pasó la mano por la cara. «He vivido con esta deuda en la conciencia, Julián. Lo que me diste fue más que dinero. Fue la oportunidad de levantar a mi familia. Entonces, no me debes explicaciones. Solo cumple». Ramírez abrió un cajón, sacó un cheque y lo firmó sin titubear. Lo colocó frente a Julián. «Aquí tienes. Pero si me permites, haré algo más. Quiero que seas socio honorario de la empresa. Eres parte de mi historia».
Por primera vez en años, una sonrisa franca se dibujó en el rostro del minero. No busco honores, Ramírez, solo dignidad. Quedaba el tercero. Gutiérrez, el comerciante convertido en magnate de supermercados. La cita no sería fácil. Su reputación era la de un hombre frío y calculador, que había olvidado a muchos en el camino. La escena se repitió. Los empleados se sorprendieron al ver a un anciano humilde pidiendo una audiencia. Pero al escuchar el nombre de Julián Herrera, la puerta se abrió de inmediato. Gutiérrez lo recibió en su oficina, con un cigarro encendido y una sonrisa torcida. «Sabía que un día volverías», dijo exhalando humo. «Y estaba preparado. No esperaba menos de ti», contestó Julián, colocando el documento sobre la mesa. El comerciante lo miró largo rato. Después apagó el cigarro y extendió la mano. «No voy a negarme. Si hoy soy dueño de 100 tiendas, es porque hace 30 años un minero confió en mí». Julián aceptó el apretón de manos. Esa fuerza, intacta pese a los años, lo reconfortó. «Entonces, la deuda está saldada». «No, viejo amigo, la deuda apenas empieza». Julián arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?» Gutiérrez sonrió. «Quiero que uses lo que recibas para algo grande, para callar las bocas de quienes no te respetan». Los ojos de Julián se endurecieron. Por primera vez supo con certeza. Tenía en sus manos el poder para cambiar la balanza dentro de su propia familia. El sol de la mañana iluminaba la ciudad cuando Julián salió del edificio de Salcedo con el maletín apretado contra el pecho. Nadie en la calle sospechaba que aquel anciano, de saco gris y bastón gastado, acababa de recuperar una fortuna. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si cada huella en la acera marcara un renacer. En su interior llevaba más que papeles y cheques. Llevaba la prueba de que la palabra de un minero valía tanto como la firma de un magnate. Días después, sentado en una oficina bancaria, Julián entregaba los documentos al gerente. El hombre, un ejecutivo joven, revisó los papeles con cejas arqueadas. «Señor Herrera, ¿usted entiende lo que tiene aquí? Estos pagarés equivalen a millones en valor actual». Julián lo miró con calma, sin levantar la voz. «Entiendo perfectamente. Solo haga su trabajo». El gerente tragó saliva y sonrió nervioso. «Por supuesto. Abriremos de inmediato una cuenta a su nombre. Tendrá acceso a fondos en dólares y pesos. ¿Desea también inversiones internacionales?» El viejo asintió con serenidad. No buscaba impresionar al joven banquero, solo asegurarse de que cada cifra quedara en orden. Cuando salió del banco, guardó discretamente la nueva libreta con su saldo astronómico. Para cualquiera, parecía un anciano más cargando papeles inútiles. Nadie podía imaginar que en esas hojas reposaba una riqueza que podría comprar la mitad del barrio. En los días siguientes, Ramírez lo visitó en secreto. Entró a la casa humilde, sin escoltas, se sentó en la vieja mesa y dejó un sobre grueso sobre el mantel. «Hermano, esto es tuyo, con intereses». Julián lo miró, con una mezcla de gratitud y desconfianza. «No quiero favores, solo lo que corresponde». Ramírez sonrió. «Y lo tienes, pero créeme, lo que más pesa en mí no es el dinero, sino la deuda moral. Nunca olvidé que cuando todos nos cerraron la puerta, tú fuiste el único que nos tendió la mano». Julián bajó la mirada. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Gutiérrez, por su parte, no entregó efectivo. Le ofreció participación en su empresa. «Un 10% de las acciones quedarán a tu nombre. Julián, quiero que entiendas que no es un regalo, es justicia». El anciano aceptó sin celebraciones. «No necesito lujos,
Solo necesito que mi palabra, la que ustedes firmaron hace más de 30 años, siga teniendo valor. En menos de una semana, el hombre que sus hijos llamaban estorbo se había convertido en propietario de cuentas bancarias, acciones y bienes suficientes para asegurar generaciones. Pero él no se precipitó a mostrarlo. Caminaba por el barrio como siempre, con su bastón, comprando el mismo pan duro en la tienda, saludando con el mismo gesto humilde. Por dentro, sin embargo, su corazón ardía con una calma poderosa. Sabía que el momento de revelar la verdad llegaría. Y cuando llegara, no sería con gritos ni venganzas baratas, sino con la contundencia del respeto. Una noche, solo en su cuarto, Julián extendió sobre la cama todos los documentos nuevos. Contratos firmados, cheques, libretas bancarias. La lámpara iluminaba aquel tesoro silencioso. Él los ordenó uno a uno, como un general que revisa sus armas antes de la batalla. Recordó las palabras de Ernesto. «Eres un estorbo, ni tu casa es digna de nosotros». Recordó la risa de Mariana. «Ni los perros comerían esto». Apretó los dientes. No buscaba humillarlos, pero tampoco pensaba perdonar tan fácilmente. Tenían que aprender la lección. Se acercó al espejo y se observó con detenimiento. El reflejo no era el de un mendigo, como decían sus hijos. Era el de un hombre que había esperado el momento exacto para mostrar su verdadera fuerza. «El tiempo de callar se acabó», susurró. «Ahora sabrán quién es su padre». Los días siguientes trajeron un aire distinto a la vida de Julián. Aunque en apariencia todo seguía igual. La misma casa vieja, las mismas paredes descascaradas, el mismo bastón apoyado junto a la puerta. Dentro de él algo había cambiado para siempre. Una mañana, antes de que el barrio despertara, se puso su camisa limpia, el saco gris, y caminó hasta el centro de la ciudad. Entró a una sastrería elegante, un lugar que jamás había osado cruzar en toda su vida. El vendedor, al verlo, arqueó una ceja como dudando si aquel anciano podía pagar algo. «Quiero un traje», dijo Julián con calma. «Uno bueno». El joven dependiente lo midió con cierto desdén. Pero cuando Julián puso sobre el mostrador un fajo de billetes recién retirados del banco, el gesto cambió de inmediato. Lo atendió con una sonrisa nerviosa, ofreciéndole telas finas, camisas nuevas, zapatos de cuero. Al salir de la tienda, llevaba en una bolsa un traje oscuro a la medida y unos zapatos relucientes. Caminaba erguido, con una dignidad que hacía años no mostraba. Aún así, al regresar a su barrio, se volvió a poner su ropa vieja antes de entrar a casa. No era el momento de mostrar nada. Por las noches, comenzó a leer documentos bancarios y a firmar contratos con ayuda de un abogado recomendado por Gutiérrez. El hombre joven, al principio, pensó que el anciano no entendería nada, pero pronto se sorprendió de su claridad. «Señor Herrera, usted tiene una mente afilada. Muchos de mis clientes millonarios no revisan con tanto detalle sus papeles». Julián sonrió con serenidad. Cuando uno pasa la vida en la oscuridad de la mina, aprende a no firmar nada sin una lámpara. Mientras tanto, Ernesto y Mariana seguían en su rutina de desprecio. Ernesto se quejaba constantemente de deudas en su negocio, y Mariana suspiraba porque el dinero no alcanzaba para mantener su estilo de vida. Ninguno de los dos sospechaba que su padre, al que llamaban estorbo, estaba sentado sobre una fortuna. Una tarde, Ernesto llegó a la casa de golpe, con el ceño fruncido. «Papá, necesito que firmes esos papeles de la venta de la casa. No podemos perder más tiempo». Julián lo miró fijo y, sin levantar la voz, respondió: «Ya te dije que no voy a firmar nada». El hijo lo miró con furia. «¿Por qué no? ¿Qué ganas con aferrarte a estas paredes podridas?
El anciano se limitó a sonreír. A veces las paredes guardan secretos que solo entienden quienes las levantaron. Ernesto, frustrado, salió dando un portazo. Mariana, por su parte, apareció 2 días después con un tono más suave. «Papá, ¿no podrías prestarme un poco de dinero? Tengo que pagar la escuela de los niños. Tú sabes, es por tus nietos». Julián la miró en silencio. Por dentro su corazón se estremeció. Amaba a esos nietos, pero recordó la risa cruel de su hija, los insultos, las humillaciones. No era el momento de mostrar sus cartas. «No tengo», dijo con calma. Mariana suspiró con fastidio y se fue sin despedirse. Esa noche, solo en su cuarto, Julián abrió el armario y observó el traje nuevo colgado. Lo acarició con la mano y se miró en el espejo. Se vio diferente, rejuvenecido. Ya no era el viejo que mendigaba respeto. Era un hombre que esperaba el momento perfecto para golpear con la fuerza de la verdad. «Paciencia», murmuró. «Todo a su tiempo». Se sentó en la cama, abrió su maletín y revisó de nuevo los documentos. Las cifras eran claras, las firmas incuestionables. Sabía que cuando llegara el instante adecuado, el golpe sería tan fuerte que sus hijos no tendrían escapatoria. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con una sonrisa tranquila. El juego apenas comenzaba. Era un sábado al mediodía. Ernesto y Mariana llegaron a la casa de su padre con el mismo gesto de siempre. Prisa, impaciencia y desdén. Habían decidido que esa sería la visita final para obligarlo a firmar la venta de la casa. «Papá, ya basta», dijo Ernesto apenas cruzó la puerta. «Esta discusión se terminó hoy. Vas a firmar y punto». Mariana lo siguió con una carpeta en la mano. «Trajimos al notario. Está esperando afuera en el coche. No vas a complicarnos más». Julián estaba sentado en la cabecera de la mesa, vestido con el traje oscuro que había mandado a hacer. Sus zapatos brillaban y su postura era erguida, serena, casi solemne. Los hijos se miraron entre sí, sorprendidos por un instante. Nunca lo habían visto así. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Mariana con burla nerviosa. «¿Te disfrazaste de caballero para resistirte más?». El anciano apoyó las manos sobre la mesa y habló despacio, con una voz firme que retumbó en la sala. «No voy a firmar nada. Al contrario, hoy serán ustedes quienes escuchen». Ernesto rió con sarcasmo. «¿Escuchar qué? ¿Tus cuentos de minero pobre?». Julián abrió el maletín de cuero que tenía a su lado y comenzó a sacar carpetas, documentos sellados, libretas bancarias. Los colocó uno a uno sobre la mesa, como piezas de un ajedrez perfectamente planeado. «Esto», dijo mirando a sus hijos a los ojos, «es lo que ustedes ignoraron toda su vida». Mariana tomó uno de los documentos con incredulidad. «¿Qué es esto? ¿Acciones? ¿Contratos de bancos?» «Deudas saldadas», respondió Julián con calma. «Hace más de 30 años, 3 hombres poderosos me debían todo lo que son hoy: Ramírez, Gutiérrez y Salcedo. Yo los ayudé cuando no tenían nada. Y ahora, después de décadas, devolvieron lo que correspondía». Ernesto tomó una libreta bancaria, la abrió y sus ojos se abrieron de par en par. «Aquí hay millones». «Exacto», dijo su padre. «Millones que no les pertenecen, millones que son fruto de mi sacrificio, de mi confianza y de mi palabra». Los 2 hijos guardaron silencio, como si el aire se hubiera vuelto espeso de golpe. La incredulidad en sus rostros era un espectáculo amargo. «¿Cómo es posible?», balbuceó Mariana. «Siempre pensamos que eras un pobre viejo sin nada». Julián sonrió con frialdad. «Así me trataron, como un mendigo, como un estorbo. Y mientras ustedes me despreciaban, yo guardaba la llave de un futuro que jamás imaginaron». Ernesto intentó reaccionar. «Papá, escucha,
Nosotros no sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, ¿me hubieran respetado?, interrumpió Julián con dureza. Hubieran venido con flores en mis cumpleaños, con palabras de agradecimiento. Nombre su respeto no era para mí, era para el dinero que nunca vieron. El silencio se prolongó. Mariana bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre. Ernesto, por primera vez en su vida, no tuvo respuestas. Julián recogió un sobre cerrado y lo sostuvo en alto. Aquí está mi decisión. El notario no firmará nada hoy para ustedes, porque esta casa, mis cuentas y mis acciones ya tienen herederos designados. ¿Herederos?, preguntó Mariana con un hilo de voz. ¿A quién se lo diste? El anciano miró hacia la ventana, donde los nietos jugaban en el patio. Su expresión se suavizó. ¿A quienes todavía saben lo que es amar y respetar a un abuelo? El golpe fue brutal. Ernesto se dejó caer en la silla, como si le hubieran quitado el aire. Mariana comenzó a llorar en silencio, con las manos temblorosas. Julián se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Sus ojos, brillantes como el carbón en la mina, los atravesaron con firmeza. Hoy entienden, al fin, quién soy. No un viejo inútil, no un estorbo. Soy el hombre que los levantó con mis manos y que, aún así, ustedes despreciaron. Dejó los documentos sobre la mesa y se dirigió a su cuarto, sin mirar atrás. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el juego de los niños afuera y el tic-tac del reloj en la pared. Por primera vez, Ernesto y Mariana sintieron que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los documentos aún estaban sobre la mesa, como testigos mudos de la verdad que acababa de caer sobre Ernesto y Mariana. Mariana fue la primera en romperlo. Se levantó de golpe, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, por favor, no sabíamos nada. Creímos que eras pobre, que no tenías nada. Perdónanos». Julián, desde el marco de la puerta, se giró lentamente hacia ella. Sus ojos no eran crueles, pero tampoco indulgentes. El respeto no depende de la riqueza. Si me hubieran valorado como padre, jamás habrían necesitado ver estos papeles para tratarme con dignidad. Mariana se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Ernesto, en cambio, parecía una estatua. Tenía la mirada fija en los contratos, como si todavía intentara convencerse de que aquello era una pesadilla. Finalmente habló, con la voz ronca, cargada de orgullo herido. «Papá, todo esto, podrías habérnoslo dicho antes. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué dejar que pensáramos que eras un viejo inútil?» Julián dio un paso hacia la mesa y apoyó las manos sobre ella. Porque la verdadera prueba era otra, ver si eran capaces de respetar a un hombre sin dinero. Y fallaron. Las palabras lo atravesaron como flechas. Ernesto apretó los puños, conteniendo la rabia y la vergüenza. «No es justo», gritó golpeando la mesa. «Somos tus hijos, tenemos derecho a esa herencia». Julián lo miró fijamente, con calma helada. El único derecho que tenían era a mi cariño, y lo despreciaron. Mariana corrió hacia él, cayendo de rodillas, abrazándole las piernas. «Papá, te lo ruego, no nos dejes sin nada. Los niños, tus nietos». El anciano bajó la mirada hacia ella. Su corazón se estremeció al escuchar la palabra nietos. Sabía que ellos no tenían culpa. Por eso respiró hondo y respondió. «Ellos no quedarán desprotegidos. Ya hice lo necesario para que tengan un futuro seguro. Pero ustedes aprenderán lo que significa perderlo todo por falta de respeto». Ernesto se levantó bruscamente, incapaz de aceptar la derrota. «¿Vas a preferir a extraños antes que a tus propios hijos?» Julián sostuvo la mirada sin pestañear.
No son extraños, son mis nietos. Ellos nunca me llamaron estorbo. Ellos me abrazan sin importar si traigo pan duro o dulces caros. A ellos pertenece mi legado. Mariana lloraba desconsolada. Ernesto, con el rostro enrojecido, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, escupió con rabia. «Te arrepentirás de esto». El golpe de la puerta retumbó en la casa. Mariana quedó aún de rodillas, temblando. «Papá, no quiero perderte. Déjame demostrarte que puedo cambiar». El anciano suspiró, acariciándole suavemente el cabello. «No busco que cambien por dinero. Quiero que cambien por ustedes mismos. Si algún día entienden lo que significa ser agradecidos, entonces quizá haya esperanza». Se apartó despacio, dejándola llorando en el suelo. Caminó hasta su cuarto y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en la cama, agotado pero firme. Sabía que había dado el paso definitivo. El dolor en su pecho no era físico, sino emocional. El dolor de confirmar que sus propios hijos solo habían visto en él un peso, hasta que descubrieron su riqueza. En la sala, Mariana seguía llorando. En la calle, Ernesto caminaba con el orgullo destrozado. Y en la habitación, Julián, con la mirada perdida en los documentos, murmuró. No era venganza lo que buscaba, solo justicia. Pasaron varias semanas desde aquella revelación. La casa de Julián, antes llena de burlas y exigencias, ahora estaba envuelta en un silencio extraño. Ni Ernesto ni Mariana volvieron a aparecer con la misma frecuencia. Sus visitas, cuando ocurrían, eran cortas, tensas y siempre cargadas de un aire de arrepentimiento que no sabían cómo expresar. Los únicos que seguían viniendo con alegría eran los nietos. Corrían por el patio, reían y trepaban a la silla del abuelo para contarle sus aventuras en la escuela. Julián, con paciencia infinita, los escuchaba, les acariciaba el cabello y compartía con ellos historias de la mina, contadas como leyendas de un mundo subterráneo. Una tarde, mientras los niños jugaban con un balón en el pasillo, Mariana apareció en la puerta. No traía maquillaje ni perfumes caros. Su rostro estaba cansado, sincero. Se sentó frente a su padre con las manos entrelazadas. «Papá», dijo con un hilo de voz, «he pensado mucho en lo que pasó, y tienes razón. Yo te juzgué por lo que no tenías, cuando lo único que importaba era lo que siempre nos diste, tu sacrificio». Julián la miró en silencio, midiendo cada palabra. «No busco disculpas, hija. Solo quería que entendieras». Ella rompió en llanto. «No sé si algún día podrás perdonarme». El anciano suspiró, tomando su bastón para incorporarse. Se acercó y le puso una mano sobre el hombro. «El perdón no se pide, se demuestra. Si quieres cambiar, hazlo por tus hijos, no por mí». Mariana asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Ernesto, en cambio, tardó más en volver. Cuando finalmente lo hizo, no llegó con prepotencia. Entró con la cabeza baja, dejando la chaqueta sobre el respaldo de una silla. «Papá». Su voz era grave, quebrada. «Perdí varios contratos. El negocio está en crisis. Y cada vez que pienso en lo que te dije, siento vergüenza». Julián lo miró con dureza, aunque sin odio. «No me sorprende. La vida se encarga de enseñarnos lo que no queremos escuchar». Ernesto apretó los labios, como conteniendo el orgullo. «Sé que no merezco nada, pero quiero pedirte una última oportunidad». El anciano guardó silencio unos segundos. Luego señaló a los niños que jugaban afuera. «Míralos, ellos son la oportunidad. Si logras enseñarles respeto y gratitud, quizás algún día entiendas lo que realmente perdiste conmigo». Ernesto bajó la mirada, derrotado. Durante los días siguientes, la dinámica cambió.
Ya no eran los hijos quienes imponían condiciones. Ahora entraban a la casa con timidez, casi como visitantes. Julián los recibía sin rencor abierto, pero con la distancia justa para recordarles que la herida aún dolía. Los vecinos, al enterarse de la fortuna que había recuperado, comenzaron a mirarlo con otros ojos. Ya no era el viejo minero que vivía de una pensión. Ahora lo saludaban con respeto, algunos incluso con envidia. Pero Julián no cambió su rutina. Seguía comprando pan en la misma tienda, caminando por el mismo barrio, saludando con el mismo gesto humilde. En la intimidad de su cuarto, sin embargo, había una paz nueva. La carpeta de cuero ya no era un secreto de vergüenza, sino un símbolo de victoria silenciosa. Sabía que, al final, no se trataba solo de dinero, sino de dignidad. Una noche, sentado en el patio con sus nietos, Julián observó las estrellas y sonrió. «¿Saben?», les dijo, «no importa cuánto oro se tenga, lo que vale de verdad es la palabra que uno deja en este mundo». Los niños lo escuchaban fascinados, sin comprender del todo, pero intuyendo que su abuelo hablaba de algo grande. Por primera vez en muchos años, Julián sintió que había recuperado algo que el desprecio de sus hijos casi le arrebata: la certeza de que su vida había tenido sentido. El tiempo pasó, y con él, la tensión en la casa de Julián comenzó a transformarse. No desapareció del todo, pero se volvió un silencio cargado de reflexión. Ernesto y Mariana seguían visitándolo, aunque ya no con exigencias ni burlas, sino con miradas bajas y palabras cuidadosas. Habían comprendido, al fin, que aquel hombre al que llamaron estorbo era mucho más que un viejo inútil. Era la raíz de todo lo que ellos eran. Una tarde de domingo, Julián reunió a todos en el comedor. Sus nietos corrían alrededor de la mesa, riendo, mientras Ernesto y Mariana se sentaban en silencio, esperando escuchar lo que su padre tenía que decir. El anciano, vestido con su traje oscuro, tomó la palabra con voz firme, aunque serena. «Hijos, nietos, hoy quiero que me escuchen, quizá por última vez con atención. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que comprendan algo». Los niños callaron, como si intuyeran la gravedad del momento. Ernesto y Mariana se miraron de reojo, tensos. «Durante años soporté sus desprecios, sus risas, sus palabras hirientes. Me llamaron estorbo, me quisieron mandar a un asilo, me dijeron que no valía nada. Y yo callé. ¿Saben por qué?», preguntó, clavando la mirada en ellos. «Porque esperaba el día en que entendieran que la dignidad de un hombre no depende de su dinero, sino de su historia y de su esfuerzo». Mariana bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Ernesto apretó los puños, arrepentido. Julián continuó. «Hoy saben que no era pobre, que detrás de mis silencios había una verdad más grande que su soberbia. Pero no se equivoquen. Lo que más me dolió no fue que me creyeran sin dinero. Fue que me negaran respeto, aun cuando no tenían pruebas de mi supuesta miseria. El silencio en la sala era absoluto. Por eso, prosiguió, tomé mi decisión. La riqueza que recuperé no les pertenece a ustedes. No porque no sean mis hijos, sino porque ustedes mismos se despojaron de ese derecho el día que me llamaron estorbo. Esa fortuna está destinada a sus hijos, mis nietos, y a quienes realmente sepan lo que significa la gratitud». Mariana rompió en llanto. Ernesto, con el rostro endurecido por la vergüenza, apenas pudo articular unas palabras. «Papá, lo entiendo, y lo acepto». El anciano respiró profundo, y su expresión se suavizó. «No les guardo odio. El odio es veneno que destruye a quien lo lleva dentro. Pero tampoco olvido. La vida me enseñó que uno puede perdonar, pero nunca debe permitir que lo vuelvan a humillar.
Se levantó lentamente, apoyado en su bastón, y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo se teñía de naranja con el atardecer. Mi mensaje final es este: respeten a los que vinieron antes que ustedes. Algún día, si la vida les da la suerte de envejecer, querrán lo mismo de sus hijos. Los nietos corrieron hacia él y lo abrazaron por la cintura. Julián les acarició el cabello con ternura, y en ese gesto se reflejó todo lo que había guardado en silencio: amor, paciencia y una fuerza que ni la edad ni las humillaciones pudieron quebrar. Recuerden siempre, dijo mirando a los niños, la riqueza se puede perder, pero la palabra y el honor de un hombre nunca deben venderse. El comedor quedó en silencio, roto solo por el canto lejano de un gallo en el barrio. Ernesto y Mariana comprendieron que ese sería el recuerdo imborrable. No los millones, no las cuentas en los bancos, sino las palabras firmes de un padre que, bajo la máscara de la debilidad, les enseñó la lección más dura y más justa de sus vidas. Esa noche, cuando todos se fueron, Julián se quedó solo en el patio. Se sentó en su silla de madera, observó las estrellas y sonrió con calma. No necesitaba venganza. Susurró para sí mismo: solo justicia. Y la justicia, por fin, llegó.